Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Notionología. Yo soy Dani y hoy vamos a hablar sobre los nuevos botones de Notion. Y es que la verdad que Notion lo ha vuelto a hacer. Sin contar con Notion AI, probablemente la llegada de los nuevos botones a Notion ha sido lo mejor que ha pasado en este 2023. En mi opinión, solo la llegada de las Better Databases el año pasado ha supuesto una mejora tan grande en la manera de conceptualizar cómo construimos sistemas en Notion. En este vídeo, juntos vamos a explorar algunas de las cosas que podemos llevar a cabo con estos botones. Empezaremos por lo más básico e iremos avanzando poquito a poco según vayamos desarrollando en el vídeo. Como ya sabéis, estos botones, nuevos botones, vienen a reemplazar y a darle muchos esteroides al antiguo template button que ya no vamos a encontrar. Sin embargo, sí que vamos a poder seguir haciendo lo que hacíamos con el template button. En ese sentido, escribimos bot y ya nos sale button, vemos que es nuevo. Y es muy interesante porque aquí ya nos dicen run custom automations with a click, lo que significa que ya Notion está pensando más en clave de automatizaciones internas, lo cual resulta muy interesante entender porque parece que viene un nuevo camino a Notion. Aquí en estos botones, pues voy a poner un título, insertar bloques. Y vamos a hacer un poco vamos a elegir un icono, este mismo. Vamos a hacer lo mismo que hacíamos con el template button anterior, ¿no? Vamos a empezar por lo básico. Sería insert blocks, y aquí podríamos decidir si insertamos el bloque abajo del botón o arriba del botón, above, below. Vamos a insertar, por ejemplo, una to-do, llamar a María, y llamar a Pepe. Y vamos a añadir otra, pero en este caso que se vea arriba, above, y vamos a poner no te olvides de llamar. A dos puntos. Aquí podríamos cambiar el orden, es decir, podríamos añadir un nuevo step arriba, podríamos añadir un nuevo step abajo, mover arriba, abajo, duplicar, etc. Ahora le damos a Done, que hemos acabado, y ahora cuando pulsemos en este botón nos van a aparecer los checkboxes abajo y aquí el no olvidar llamar a. Aquí le damos a clic y nos aparecen la frase arriba y los checkboxes abajo. Le vamos a volver a dar para fijarnos en este mensajito, ¿no? Que dice que el botón ha sido successful. Si le diéramos a undo, podríamos deshacer lo que hemos hecho anteriormente. Esto digamos que es lo más básico y es lo que vendría haciendo lo que hacía el template button anterior. Es decir, podemos aquí complicar, crear páginas, etc. Un poco, pues como decía, lo mismo que hacía el template button. Pero lo interesante no es esto, lo interesante es todo el mundo de posibilidades que se nos ha abierto ahora con lo que os voy a enseñar a continuación. Por ejemplo, ahora con los nuevos botones vamos a poder crear páginas. Aquí voy a poner crear tarea y vamos a crear una nueva tarea. Vamos a buscar un icono de task o de list. Perfecto. Y aquí lo que vamos a hacer, en vez de crear un bloque, vamos a añadir una página. Primero lo que tenemos que hacer va a ser seleccionar la base de datos a la que queremos añadir nuestra página. En este caso yo la quiero añadir a esta base de datos de aquí abajo, que se llama tareas.db. Aquí podríamos poner un título. Voy a poner nueva tarea. Y podemos seguir completando algunos de las propiedades que hemos seleccionado para esta base de datos. Por ejemplo, el estado, podemos decir que se creen por defecto que no están empezadas. Podríamos asignarlo a alguien directamente o, de manera dinámica, podríamos seleccionar que sea la persona a la que ha puesto el botón a la que se le asigne automáticamente. Cuando veamos esto, en el título From this automation y veamos esto azul, significa que se va a generar todo dinámicamente, ¿no? Cogiendo
los inputs que teníamos ya de este mismo botón. ¿Vale? Entonces voy a generar la persona que ha pulsado el botón y con la fecha pues pasaría lo mismo. Podríamos pues poner una fecha límite que fuera ahora. Ahora significa que va a crear la fecha y la hora. En cambio, today solo va a generar la fecha. De esta manera, igualmente, podríamos seleccionar una fecha, etc. Yo voy a poner que la fecha límite de la tarea va a ser para hoy, por ejemplo. Le vamos a dar a Done y aquí cuando pulsemos se nos va a crear una nueva tarea. Aquí la vemos que se ha generado la nueva tarea, se ha asignado a mí, que he sido yo el que he pulsado el botón, y también se me ha puesto la fecha límite para martes de 2023. Asimismo, como ya podéis estar adivinando, podemos generar aún más steps. Es decir, aquí podríamos volver a añadir una página y volver a añadir pues nueva tarea 2. Tarea 2 y podríamos haber duplicado esta misma step, nueva tarea 2, etc. ¿Por qué es interesante? Pues por ejemplo, porque si utilizáramos un botón dentro de una base de datos, podríamos generar para el mismo proyecto que sabemos que tienen tareas similares, con un clic podríamos generar todas las tareas. Y si ya supiéramos a quién van asignadas esas tareas y toda la información, pues ya de la misma manera podríamos generar una multitud de tareas en un solo clic, ¿no? Y eso me parece realmente muy interesante y sobre todo que nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Así que aquí vamos a crear Not Started y aquí Done. Y ahora vamos a ver cómo cuando pulse se van a generar nueva tarea y nueva tarea 2. ¿De acuerdo? Asimismo, otra cuestión muy interesante es que, por ejemplo, también podemos editar páginas, ¿no? Entonces, si yo ahora, por ejemplo, pongo que tengo de fecha límite hoy y se trata de una tarea diaria, podría regenerar esta tarea de manera automática. Vamos a verlo con un ejemplo. Si ahora pongo inbox 0 que le doy a Done, me va a desaparecer de aquí y se me va a ir aquí a completada. Inbox 0 y preparar reunión daily. Si yo ahora creo un botón que me sirva para regenerar mis tareas, regenerar tareas, vamos a poder hacer una especie de tarea como recurrente, ¿no? No vamos a tener que crear un nuevo récord en la tabla directamente, sino que con las mismas tareas todo el rato vamos a poder generar una especie de recurrencia, ¿no? Vamos a coger esto. Y aquí lo que vamos a hacer en vez de añadir va a ser editar. Vamos a seleccionar la base de datos y la diferencia entre el crear y el editar, aparte de que sea crear y editar, es que cuando buscamos las páginas que editar podemos hacer filtros. Y esto me parece muy interesante. Entonces yo aquí lo que vamos a hacer es que el estado sea, vamos a editar las que estén completadas y vamos a editar las que sean de tipo diarias. De esta manera la edición y lo que vamos a editar va a ser el estado, lo vamos a volver a pasar a sin completar y vamos a cambiar la fecha límite del día de ayer o del día antes del día de ayer para que se nos genere otra vez al día de hoy. Entonces, si le diéramos cada día, se nos regeneraría automáticamente. Entonces, le voy a dar a Done y entonces cuando pulse regenerar tareas, estas dos tareas van a desaparecer y se van a poner en pendientes. Y aquí vemos cómo se ponen en pendientes con el día de hoy. De esta manera, pues ya no tendríamos que estar regenerando todo el rato, generando otra vez nuevas tareas, sino que ya podríamos, con una sola línea en la base de datos, ya podríamos utilizarla de manera recurrente. ¿De acuerdo? Otra cuestión que me parece muy interesante es los modales o los módulos de confirmación, modales de confirmación que se incluyen en Notion. Y para esto voy a utilizar otro ejemplo, que es, por ejemplo, bueno, este es un nuevo producto en el que estamos trabajando y en el que ya hemos integrado los nuevos botones, ¿vale? Entonces, yo cuando pulse aquí,
me va a salir este módulo de confirmación en el que yo voy a decidir si quiero continuar o si quiero cancelar. Si le doy a cancelar, no pasa absolutamente nada porque me dice que el botón está cancelado. En cambio, si le diera a continuar, pues se me iba a crear esta job position. Voy a entrar para ver cómo lo hemos hecho. En este caso, lo primero que vamos a hacer va a ser añadir una nueva página en la base de datos de Job Positions. Si aquí enseño la confirmación, si le doy a continuar, se va a continuar con la acción que hemos ya integrado, que hemos hecho antes, y si no, va a parar la acción del botón. Una vez le damos a continuar, nos va a abrir, le vamos a dar a Open Page y vamos a decidir que sea la nueva página que hemos creado. Vamos a verlo con un ejemplo. Yo aquí pulso el botón, le doy a continuar y abro ya mi página en Job Positions Database, ¿no? Que directamente aquí yo ya puedo seguir completando y ya me evito pues tener que ir tirando de una página a otra. Otra manera muy interesante de utilizar los botones es, por ejemplo, dentro de plantillas de bases de datos. Por ejemplo, en esta plantilla de candidatos, lo que hemos hecho es que de manera muy rápida podemos crear una entrevista relacionada con este mismo candidato de la base de datos. Es decir, aquí, si creáramos una entrevista, la crearíamos relacionada con la persona, la crearíamos con el interviewer que fuera la persona que ha pulsado el botón y que el candidato me cogiera y me lo relacionara con esta página. Entonces, de esta manera, vamos a poder jugar a crear sistemas que sean mucho más dinámicos y que sean muchísimo más complejos y sencillos de utilizar a la vez, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a uno que ya tenemos, a Martina, y digo que voy a crear una nueva entrevista, le doy a continuar. Aquí, como veis, ya me ha creado la entrevista y me ha creado que el candidato sea Martina. Entonces, me parece muy interesante para hacer, pues, como ya decía, pues que sea mucho más dinámico. En este sentido, otra cosa que me parece fundamental y como un muy buen avance es el hecho de poder con el Show Confirmation, poder jugar y poder ir creando pues diferentes tipos de modales de confirmación para que sea como mucho más, todo sea mucho más, podamos decidir si generamos la acción o no llevamos a cabo la acción. Además, otra cuestión que me parece muy interesante es que podamos abrir y podamos decidir si queremos abrir pues la nueva página que hemos añadido y que tengamos más opciones, más opciones dinámicas. Ahí bien, si yo tengo que poner digamos, un pero, es que aún no podamos decidir con un botón, por ejemplo, si yo aquí creo un botón, que no tengamos la opción de abrir una página o una URL externa, porque esto nos abriría las puertas del cielo en cierta medida, porque podríamos pulsar para enviar una llamada a un webhook con diferentes parámetros y podríamos llevar a cabo pues muchas automatizaciones que serían brutales, ¿no? Pero bueno, aún así yo creo que esto es el primer paso para algo mucho más fuerte que se nos viene en poco tiempo y creo que os lo vais a pasar muy bien creando estos nuevos botones, ¿no? Y ya por último, para acabar con otro pequeño caso de uso, pero que es muchísimo más sencillo, es muy útil este botón también pues para la navegación. Si tenemos unas páginas de documentación que hemos dividido en diferentes páginas, para poder tener una lógica en la continuación de estas páginas, pues podemos crear botones para página siguiente, página anterior. Por ejemplo, en este caso, si pulso Go Back, me lleva a la página principal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es todo por nuestra parte. Estamos seguros que van a nacer muchísimos casos de uso muy interesantes. Vamos a estar recopilándolos también y tenemos muchas ganas también de ver lo que vosotros estáis haciendo. Si os ha gustado el vídeo y nos queréis apoyar, simplemente pues que se agradece la suscripción y sobre todo también se agradece que os podáis también suscribir al newsletter y seguir aprendiendo con nosotros.
Vamos a estar lanzando muchas cositas relacionadas con botones, con Notion AI, así que estad atentos y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias. Chao, chao.